Bueno, a mí me parece que no ha existido cambios trascendentes, por cuanto Prat Gai cumplió con aquella misión que se le encomendó, difícil en su momento, que era destrabar el conflicto que teníamos en la deuda externa, también los ahorros, los comprometidos, ¿no es cierto?, la deuda interna y la deuda externa. En ese sentido, yo pienso que se resolvieron bien los problemas. No obstante, no está todo dicho. Hay muchas cosas aún que se tienen que modificar, y en ese sentido yo quiero hacer una apreciación, un diagnóstico. La República tiene tres poderes. El Poder Ejecutivo cambió, pero el Poder Ejecutivo con un ámbito reducido al ámbito nacional, cuando los gobernadores, muchos de los gobernadores, tienen distintos signos políticos, es decir, un poder limitado. En el Parlamento Nacional, donde se hacen las leyes, los cambios son mínimos. Hay ahora una minoría que responde al Poder Ejecutivo, pero la mayoría es de la oposición. Gobernar con un Parlamento que le es adverso no es nada fácil. La justicia dio pasos importantes por cuanto dejó de sufrir la presión. Ustedes recordarán, por ejemplo, el hecho tremendo de que alguna vez desaparecieron más de 600 millones de dólares en la provincia de Santa Cruz, y cuando el Procurador General Eduardo Sosa quiso investigar, Néstor Kirchner lo echó. Y después, cuando la Corte Suprema lo quiso reponer, no le hizo caso. Esa misma actitud, conducta dañina, se trasladó hasta el punto de que algún día existió lo que se llamó justicia legítima, algo que está totalmente prohibido a los jueces, que es embanderarse con alguna ideología, aunque sea la del poder, porque tiene que ser independiente. Entonces, vemos a un poder ejecutivo muy limitado en el Parlamento también, lo cual de por sí me parece a mí muy interesante, la parte del Parlamento, porque se supone que las leyes que van a salir van a ser mejores, que no va a ser el Parlamento una escribanía, como le llamaban, en el sentido de que todo lo que quería el Ejecutivo salía sin siquiera existir un debate. La economía siguió dando tumbos. Mejoraron algunas cosas, pero falta mucho por mejorar. Una de las cosas que tiene que existir o recuperarse es la confianza. La confianza es la palabra clave para el progreso, para la inversión, la previsibilidad para la planificación. Esto aún no se ha resuelto. El cambio más significativo es posiblemente en el ámbito de la conducta, es decir, era como natural de que se sepa de que había acomodos en la obra pública, que había retornos, ya sea en la ONCA, que había coimas. Hasta la provincia de Formosa fue víctima de un apriete y una coima disfrazada de una consultora, como en el caso de Vudú, y el arreglo de la deuda provincial. Todo esto aún impune. Entonces, lo que tiene que cambiar en la Argentina en el año siguiente, me imagino yo, que es la lucha contra la corrupción en todos los niveles. Y los resultados son cuando deja de existir impunidad. Entonces aparece de nuevo la confianza y aparece de nuevo la previsibilidad. ¿Quién va a invertir cuando puede que su
su inversión no tenga futuro. Pero, ¿y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hoy a la mañana nos desayunamos con que este gobierno le da un precio diferencial a Clorinda y a Posadas. Esto, las cámaras respectivas, la de Misiones y la de Formosa, dijeron, esto ya se probó, alguna vez fue la nafta, ahora no solo es la nafta, sino también el gasoil. Esto no es la solución. En todo caso, todo el noreste argentino está siendo perjudicado, tiene el combustible más caro, entonces no se soluciona arreglando a dos localidades, porque lo que hacen es crearle más problemas a las que ya tienen problemas. ¿Me explico? Entonces, nosotros nos sentimos un poco desilusionados. Esa es la verdad. La previsibilidad no existe, porque ahora, a la caída de ventas que tuvimos cuando cayó el precio del petróleo y en el gobierno de Cristina Kirchner se decidió ponerle un precio político que le costaba más de 10.000 millones de dólares anuales al Estado Nacional, es decir, a todos nosotros, para beneficio de unos pocos, y que hasta ahora se sigue manteniendo esa política. Y entonces se busca un paliativo que no es paliativo, sino que agregar otro conflicto, agregar otro problema y crear zozobra. Así que espero yo y hago votos para que prime la cordura, la seriedad, la participación, hacer un buen diagnóstico. En este diagnóstico incluyo, lógicamente, el hecho de que se actúe honestamente, pero también con inteligencia. La inteligencia en el sentido de saber reconocer cuál es el remedio y no traer otro remedio que es peor que la enfermedad.